os voy a contar los resultados de un trabajo que tuve la oportunidad de dirigir hace unos años por encargo del Ministerio de Cultura a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Y en esta jornada, en esta charla, nos toca dirigirnos a la provincia de Cáceres y en concreto vamos a centrar nuestra atención en la capital provincial y dentro de la capital provincial, pues en uno de los edificios más interesantes de ese espectacular conjunto patrimonial que tiene la ciudad. Cáceres, casi como cualquier otra población que haya tenido un pasado histórico notable, pues tiene una serie de ideas históricas y arqueológicas que son preconcebidas, que están prejuiciadas y que se han asentado en el imaginario colectivo como si fueran una verdad intocable. Voy a referirme a todas ellas antes de entrar a discutir y debatir sobre ese edificio que todavía no os voy a adelantar cuál es. Como veis, ahí tenéis en pantalla un listado de esos bienes que vamos a hacer una pequeña crítica acerca de por qué se cree que son lo que son, que están instalados, como os decía, en el imaginario colectivo, hasta hacerlo casi verdades de fe. Uno de ellos sería la hipotética muralla romana, otro la hipotética mezquita existente bajo la iglesia de San Mateo, otra el alcázar islámico, seguiríamos con el teórico nombre árabe de la ciudad y terminaríamos con la cronología almohade del aljibe existente en la Casa de las Veletas, actual Museo de Cáceres. Vamos a comenzar con la hipotética muralla romana. No hay cacereño ni visitante de la ciudad que no haya en alguna ocasión oído hablar de que Cáceres tiene una muralla romana. Y esta afirmación es muy curiosa, dado que no hay definido ningún metro de esa muralla con metodología arqueológica de los casi 1.200 metros lineales que la componen. Son, si mal no recuerdo, 1.174 metros. Es decir, de todos esos, ninguno está analizado ni reconocido arqueológicamente como para poder hacer esa determinación. Luego, ¿por qué hemos de suponer que Cáceres tiene una muralla romana? Esta muralla engloba o hace que se englobe, circuncida, circunvala un espacio de unas 8 hectáreas de extensión. Y esa muralla tiene a su alrededor un conjunto de torres adosadas, 7 más 16 torres albarranas, que como sabéis son torres que se proyectan desde la muralla. Un número que es inferior al existente durante la Edad Media, pues alguna de esas torres se ha perdido con el paso del tiempo, ¿no? El muro defensivo ha sido definido como tardorromano por diversos estudiosos y me estoy refiriendo, como no puede ser de otra forma, a la cimentación. Una definición relacionada con esas ideas preconcebidas a las que antes me refería, fruto de un análisis más que superficial de sus fábricas y del modo en el que esas fábricas están aparejadas, siguiendo la fórmula clásica del emplecton, que se realiza con 2 hojas de sillería, entre las cuales se dispone un vertido de cal y canto mucho más ligero. En honor a la verdad, habría que decir que algunos de los restos materiales con los que está edificada son claramente de origen romano. En la imagen tenéis algunos de esos bloques, de esos sillares, que evidencian una talla romana. Sin embargo, desde mi punto de vista, el utilizar materiales romanos no fija una datación cronológica perfectamente cerrada para esa construcción, ya que estamos en un tiempo en el que es más que probable que la mayor parte de los materiales con los que está realizada vinieran fruto del acarreo de otras edificaciones
que bien estaban caídas o en profundo estado de ruina, ¿no? Durante el periodo visigodo, durante ese periodo que consideramos como la Alta Edad Media, la explotación existente de las canteras, de donde se extraía el material pétreo, sufrió un colapso visible prácticamente en la totalidad de Hispania. Ante la falta de piedra bien escuadrada, tiene lugar un proceso en el que la reutilización de materiales constructivos se convierte en la vía principal para el acopio de esos materiales. La piedra se emplea tal y como se encuentra o ligeramente retallándola para ser reinstalada en el nuevo lugar. Un proceso de reciclaje, como veis, a una gran escala. La datación de la base de la muralla como romana ha de ponerse, por tanto, en tela de juicio y ha de vincularse, desde mi punto de vista, más con la fase de dominación andalusí, especialmente del periodo omeya, bien del periodo emiral, bien del periodo califal. Así que ese primer acercamiento a ese primer punto, el de la hipotética muralla romana, ya lo hemos puesto más que en tela de juicio. Deberíamos seguir con esa idea también preconcebida de que bajo la iglesia de San Mateo, que tenéis en pantalla el edificio de la izquierda, pues tradicionalmente se ha venido diciendo que el solar ocupado por esta construcción religiosa cristiana, que se ubica en la zona más elevada de la ciudad, intramuros, es el lugar en el que los musulmanes tenían su mezquita mayor. Curiosamente, no hay un solo dato arqueológico ni histórico que permita afirmar esta hipótesis. Si exceptuamos, evidentemente, las noticias generadas por eruditos e investigadores de los siglos XIX y principios del XX. En el año 2010 tuve la oportunidad de realizar 2 trabajos arqueológicos en la iglesia de San Mateo y su entorno inmediato, y en ellos no fue documentado dato alguno que pueda conectar ese espacio con la citada mezquita. Sin embargo, sigue diciéndose insistentemente que bajo San Mateo está la mezquita de la antigua población musulmana. Como veis, somos muy reacios, a pesar de que los datos digan lo contrario, a abandonar las ideas preconcebidas que tenemos. Es decir, nos mantenemos en lo que nos han enseñado, aunque lo que nos hayan enseñado sea absolutamente falso. Un tercer elemento que vamos a considerar es la idea de que existía un alcázar árabe. Se supone, y así se afirma hasta la saciedad, por turoperadores, por residentes e incluso por profesionales vinculados al patrimonio, que Cáceres dispuso de un alcázar que se alzaría sobre el actual Museo de Cáceres y que de él solo habría sobrevivido el aljibe existente en la fortificación. Pues voy a rebatir eso que se suele decir. Alcázar es un término con el que los árabes definen una fortificación que tiene funciones militares y también palaciegas. Suele ser la residencia principal del gobernador en las cabeceras de las provincias, lugar desde donde se ejerce el poder y el control del territorio bajo ellas comandado. Cáceres, en tanto que fue un asentamiento muy secundario durante todo el periodo de dominación islámica, no alcanzó en ningún momento la categoría de ciudad, de Medina, y por tanto no fue en ningún momento sede de gobierno provincial, por lo que en Cáceres no existiría ningún alcázar. Es más que probable que Cáceres sí dispusiera de una alcazaba, cuya planta, organización y entidad resultan totalmente desconocidas en la actualidad, pero que de forma hipotética se situaría entre la plaza de San Mateo,
donde veíamos antes la iglesia, el punto más elevado en la ciudad, y la Puerta de Mérida, desde hace ya un tiempo desaparecida y muy próxima a la Plaza de Santa Clara. Hay que entender que las fuentes históricas más antiguas que hablan del Alcázar son todas posteriores a la conquista cristiana y no emanan de la denominación árabe concreta del espacio. Por tanto, es más que probable que los nuevos pobladores confundieran los términos Alcázar y Alcazaba. Me diréis que qué significa ese, ese dibujo que os he puesto en pantalla. Y ese dibujo es realmente interesante. Eh, si tenéis una mínima capacidad de observación, podréis ver que en realidad es un dibujo muy básico de un castillo bajo un cielo estrellado. Podéis ver unas imágenes de unas estrellas sobre un cielo y también un conjunto de 3 torres con sus respectivos merlones de forma troncopiramidal. Creo que todos podéis verlo, ¿verdad? Bueno, pues ese es un grabado de factura original del siglo XII, que posteriormente os diré dónde está, porque vamos a referirnos precisamente al monumento en cuestión a lo largo de la clase, y fue algo totalmente novedoso observar cómo pudimos tener una imagen hipotética de cómo sería esa alcazaba cacereña. Algo sorprendente, como os podéis imaginar. Vamos a continuar con el nombre árabe de Cáceres. Muy probablemente muchos de los presentes habréis oído decir que el nombre de Cáceres procede del árabe alcáceres. Se da la circunstancia de que en la ciudad hay asociaciones, peñas e incluso un instituto de enseñanza secundaria obligatoria, donde curiosamente yo hice mis prácticas de CAP, que se llama Alcáceres, en recuerdo de ese supuesto nombre islámico del asentamiento. Las fuentes árabes que citan la población de Cáceres se refieren a ella con ese nombre que os he escrito en la parte superior de esa lámina, Hisen Kasras. De ese nombre procede el término Cáceres y no, por tanto, de Alcáceres, que sería una castellanización actual y burda del topónimo original. El primer autor que citó Cáceres fue Ibn Hawqal en el siglo X y se refiere a ella simplemente como una parada caminera en el itinerario que unía Trujillo con Alcántara. Siglos después, 2 siglos después, Idrisi, Yakut y Al-Umari, que fueron otros cronistas y geógrafos árabes que citaron la ciudad, la ensalzaron como un lugar muy bien defendido, desde el que se realizaría un hostigamiento continuado sobre el territorio cristiano, es decir, un bastión avanzado sobre la frontera. Entre los siglos X y XII, por tanto, momentos en los que se escriben las citas de Ibn Hawqal e Idrisi, el asentamiento había pasado de un simple punto de conexión entre las dos poblaciones principales en la zona, como eran Alcántara y Trujillo, a un bastión defensivo importante sobre la frontera. Así que ya tenemos un nuevo mito caído, ¿no? El origen del nombre de Cáceres. El siguiente tema sobre el que deberíamos centrarnos es el de aljibe almohade de Cáceres. Y este va a ser el tema en el que vamos a centrar la charla de hoy. Unos estudiosos afirman sin dudar que ese aljibe existente en la Casa de las Veletas es de origen almohade y otros, más prudentes, manifiestan que se construyó en tiempos pre-almohades, sin definir qué significa eso, ¿no? Vamos a ver lo que dicen algunos de los estudiosos que han pasado por aquí. Uno de ellos fue
José Ramón Mélida, como sabéis, un gran investigador de principios del siglo XX, que permitió el reconocimiento de muchos lugares patrimoniales de toda España y también de nuestra tierra. Pues Mélida consideró que el aljibe árabe de Cáceres fue un monumento realizado durante el califato, es decir, del siglo X o principios del siglo XI. Esa fue su interpretación. Poco después, este señor, Vicente Lampérez y Romea, lo databa en el siglo XI o a mediados del XII y lo atribuye a un rey moro al que denomina Alael Gamid, que no sabemos ni a quién querrá referirse. Es una denominación muy, muy curiosa que no aparece en ninguna fuente historiográfica. Es decir, a veces la imaginación vuela. Este otro señor, que fue Miguel Ángel Ortiz Belmonte, lo compara con el aljibe tunecino de Sofra y para él aplica una cronología un tanto similar a los dos anteriores, pero él y además dice que aprecia una vinculación de esta estructura más con una zona de baños que con la de un aljibe propiamente dicho. Seguimos y encontraríamos a Leopoldo Torres Balbás, un gran investigador del mundo hispano-musulmán, y él lo consideró almohade, construido a la vez que el recinto amurallado y fechado, por tanto, en la segunda mitad del siglo XII. En eso coincidiría con la gran ampliación de la Alcazaba que se realiza en Badajoz en 1169, ¿no? Ahí tenéis uno de los textos en los que él define esa teoría, ¿no? Pavón Maldonado, el que tenéis en pantalla, otro de los principales investigadores del arte hispano-musulmán, se refiere a este aljibe y cree que se realizó en el siglo XI porque encontró una inscripción en la que probablemente hablaba de una cisterna, pero tampoco tiene muy clara que esa inscripción se vincule a nuestro aljibe. Así que, ¿por qué es almohade? ¿Por qué no almorávide? ¿Por qué no emiral? ¿Por qué no califal? ¿Qué ha llevado a esos investigadores a decir que es de un periodo u otro sin hacer un reconocimiento sobre esa estructura más allá de la pura contemplación visual? ¿Cuáles son los datos y cuáles son los argumentos que llevan a establecer esas dataciones absolutas y para algunos irrebatibles? Sinceramente me resulta totalmente desconocido y no se sostiene en el momento en el que eh, comenzamos a indagar sobre ellos. Otras preguntas interesantes, y son esas preguntas a las que voy a tratar de dar respuesta a lo largo de la charla, son las siguientes. ¿El edificio se construyó como aljibe? ¿Fue siempre un aljibe? ¿Ha tenido usos diferentes al de contenedor de agua? ¿Ha tenido reformas? ¿Podríamos recuperar su imagen original para hacerla más comprensible? Una serie de preguntas que, como os digo, voy a tratar de definir a lo largo de la charla. Ahí tenéis una recreación volumétrica muy esquemática a la izquierda del conjunto del edificio y a la derecha tenéis la planta del mismo. Esa planta que tiene una superficie de unos 140 metros cuadrados y que presenta una ligera inclinación hacia el frente suroriental. La orientación de los lados noreste y suroeste es la de los lados mayores y los menores noroeste y sureste. Tiene la entrada actual por el suroeste. Ahí podéis ver lo que sería la escalera de acceso actual en la parte de la planta, en la parte inferior, donde estaría también la puerta de acceso.
La altura general es de 6,10 metros y la capacidad de agua almacenada es de unos 700 metros cúbicos si lo tuviéramos totalmente lleno. El aljibe recogía aguas pluviales gracias a una serie de embocaderos superiores que permitían el conducir las aguas desde los edificios próximos, que funcionaban casi como si de un embudo se tratara. Ortiz Belmonte decía que recibe aguas de la calle y también por una tubería de barro a través del suelo y un tragante con rejilla existente en el patio. En la imagen podéis ver cómo el edificio del Palacio de las Veletas, actual Museo de Cáceres, se asienta directamente sobre las bóvedas de ese magnífico aljibe. Podéis entender perfectamente cuál es la secuencia de la evolución constructiva al disponerse de esos elementos sobre la parte más antigua. Transversalmente consta de 4 baterías de arcos que dan lugar a 5 naves cubiertas por bóvedas de cañón de una sola rosca y de un grosor de casi medio metro. Cada arquería consta de 4 arcos de herradura. Los 2 centrales se apoyan sobre columnas y los 2 laterales descargan en los respectivos muros, sobre ménsulas con moldura en nacela. Este elemento también es muy significativo, pues no es habitual construir de esa forma mm, tan armoniosa para un espacio que iba a ser totalmente cubierto de agua. El análisis de las medidas del aljibe define una gran regularidad entre la totalidad de sus partes, una armonía constructiva y una simetría de elementos que sobresalen y llaman notablemente la atención. Los arcos son todos de herradura, tímidamente apuntados en algún caso, o sea, que son casi arcos túmidos en algún caso, y con leves diferencias en la forma de la rosca. Es decir, tenemos un edificio diseñado y elaborado de una forma muy cuidada, mucho más cuidado de lo que sería razonable para una simple cisterna. Todo lo que os estoy contando eh, y en lo que voy a adentrarme a partir de este momento están ligadas a esa investigación que me contrató el Ministerio y en la cual pudimos realizar trabajos de investigación documental y bibliográfica, trabajos de georradar, una analítica en laboratorio de muestras y una lectura estratigráfica muraria. Voy a tratar de explicaros muy rápidamente todos y cada uno de esos procesos de investigación. Lo primero que solemos hacer cuando nos encargan la investigación sobre un edificio histórico es bucear en los archivos históricos. En pantalla tenéis la sede del Palacio Episcopal, que también atesora un rico archivo de documentación histórica, ¿no? Fue uno de los archivos evidentemente consultados. No puede haber ningún estudio sin que buceemos, como os digo, en estos archivos para investigar todos los datos que esa documentación histórica pueda aportarnos. A eso habría que añadir pues, el vaciado exhaustivo de todas las fuentes escritas, históricas, bibliográficas, recogidas en todos los libros publicados. A partir de ahí, el segundo trabajo que pudimos realizar fue la realización de un georradar. Y me diréis, ¿y qué es un georradar? Pues es una técnica de investigación del subsuelo que no es invasiva y que ayuda a definir una estrategia de investigación que en ocasiones nos lleva a la excavación arqueológica posterior. El georradar realiza una prospección geofísica con métodos de naturaleza electromagnética de alta frecuencia. Los reconocimientos mediante georradar se basan en el estudio de la propagación de ondas electromagnéticas en el suelo en un dominio de frecuencias que varían entre una decena de megahercios hasta algunos gigahercios.
Son ondas, ahí tenéis una imagen ideal del paso de un georradar por el suelo y cómo está emitiendo ondas hacia ese subsuelo que a su vez son transmitidas en rebote hacia ese aparato a modo de carrito que se va desplazando sobre la superficie. Como os digo, son ondas emitidas como impulsos temporales de muy corta duración desde una antena emisora que se desplaza por la superficie del terreno y cuya señal es captada por un receptor que a su vez está conectado a un ordenador que procesa la señal. Es un proceso puramente físico, complejo de definir, pero sencillo de explicar. Como veis, se basa en un reconocimiento no invasivo del terreno, sino que simplemente proyectamos ondas y recogemos esas ondas para realizar un plano hipotético de lo que bajo la superficie que no vemos existe. La tercera vía de investigación supuso la realización de una analítica de muestras. Las técnicas constructivas del edificio se han estudiado mediante la realización de una serie de catas parietales de reducida entidad, siguiendo un planteamiento arqueológico que permita el respeto a las superficies originales sin proceder a una mutilación de los revestimientos antiguos o descartamiento de las fábricas. Escogimos, por tanto, aquellos sitios que en peor estado de conservación estaban para poder profundizar en el estudio de las estructuras murales. Para el muestreo de paramentos con superposiciones de recubrimientos, se seleccionaron una serie de puntos para la realización de pequeñas calicatas de pocos centímetros, alternadas a distintas alturas, para realizar un seguimiento estratigráfico de los materiales, de los colores y de las texturas de las distintas capas de pinturas y de morteros allí existentes. Se tomaron un total de 14 muestras de diferentes puntos, bien de columnas, bien de arcos, de bóvedas o de los muros con sus morteros, ladrillos y elementos de recubrición. Esas muestras, esas 14 muestras, fueron enviadas a un laboratorio para poder realizar análisis físicos y químicos de esas muestras. Todas ellas fueron observadas y descritas a través de una lupa binocular, seleccionándose las partes más representativas y determinando sus características macroscópicas, para posteriormente pasar a un análisis microscópico para caracterizar elementos orgánicos e inorgánicos mediante técnicas de IR y FT, que son espectrografía de infrarrojos. En fin, son cuestiones muy técnicas en las que tampoco quiero profundizar, pero para que veáis que se les sometió a todo tipo de tratamientos para tratar de obtener de ellos toda la información posible, ¿no? Así pues, hicimos una toma de datos, un análisis del sistema constructivo, un análisis de esas muestras y toda esa espectrografía de infrarrojos, macrofotografías, etcétera, ¿no? Seguidamente realizamos eso que se llama una lectura estratigráfica muraria. La lectura estratigráfica muraria es lo que se llama una lectura de paramentos. Es una herramienta esencial en intervenciones sobre inmuebles históricos. Su objetivo se centra en la adquisición de la información de los procesos constructivos de los edificios mediante el análisis sistemático con metodología arqueológica de todas y cada una de las fases que la componen. Ahí os he puesto una imagen, en este caso de la muralla de Plasencia, de un tramo de la muralla de Plasencia, en la que podéis tener un recorrido por algunas de las fases principales que pueden apreciarse en ella, ¿no? Como veis, lo que hacemos es diferenciar fases constructivas, materiales con los que está realizado, formas de aparejar y otros tantos elementos que nos permiten la caracterización por fases constructivas de un edificio realizado durante siglos y en los cuales podemos leer
gracias al análisis de la construcción, pues lo que viene a ser toda su historia. Es un proceso interesantísimo. Algún día, si tenemos alguna clase práctica y podemos vernos en vivo y en directo, me gustaría que pudiéramos realizarlo sobre un edificio en vivo, porque nos ayuda a entender enormemente cómo evoluciona históricamente un edificio. Como el tiempo se nos echa encima, me gustaría irme directamente a las conclusiones de cada una de esas analíticas, porque si no nos va a llevar 2 clases y no quisiera alargarme mucho más. El análisis del archivo, es decir, del vaciado de esa información documental guardada en nuestros archivos históricos, permitió determinar que hubo obras a cargo de Diego Gómez Torres en la época de Enrique IV, es decir, durante el siglo XV. En el siglo XVI, Lorenzo Ulloa también realizó obras, como en el siglo XVIII Jorge Quiñones. En fechas más recientes, ya en el siglo XX, tuvieron lugar sobre el aljibe, en los años 30, importantes obras para convertir en museo el Palacio de las Veletas. Reformas que continuaron durante los años 40 y en los años 70 también tuvieron lugar importantes fases de obras sobre la totalidad del edificio y sobre el aljibe en particular. Como veis, toda esta información pudimos reconocerla gracias a la investigación archivística. Fijaos, el georradar, a su vez, nos permitió obtener otras tantas informaciones de gran valor. Por ejemplo, no se detectó ningún tipo de conducción subterránea que permita el aliviado de las aguas del aljibe. Y me diréis, ¿y entonces por dónde se aliviaban las aguas? Pues las aguas se aliviaban por un rebosadero que tenía en la parte superior, no en la parte inferior. Por otra parte, no se han documentado anomalías relacionadas con posibles estructuras existentes en el subsuelo previas a la edificación del inmueble. Bajo esas tapas o tapones que pudimos ver del aljibe, que no eran más que parches existentes sobre la solería, no existía ningún tipo de cavidad, cosa que nos informó de que solamente se trataba de reparaciones. Un detalle importantísimo es que la construcción no es subterránea, como aparenta ser. Bajo el pavimento actual, al menos existe en torno a 1,5 metros de estratos que probablemente son estratos antrópicos. Eso nos habla de que el edificio, de que el aljibe, no se asentó sobre roca, sino sobre fases constructivas más antiguas. A su vez, o además, el inmueble aparece asentado más allá de esos estratos antrópicos a los que antes me refería, sobre un macizo rocoso que está fracturado. Y esa fractura está generando problemas de carácter estructural tanto en los muros como en las bóvedas del edificio. Fijaos qué cantidad de elementos podemos obtener de la interpretación de un georradar. Fijaos que ahí tenéis en pantalla la imagen que se obtiene cuando se pasa el georradar sobre la superficie. Imágenes que obviamente tenemos que interpretar. Si veis la fotografía que tenéis a la izquierda abajo, esa es una imagen tomada mediante georradar. Veis que hay como unas ondas, ¿no? Pues esas ondas arcuadas se relacionan con las bóvedas que tenemos en la parte superior. Es una imagen tomada con el georradar pasado por el patio de la Casa de las Veletas, que nos está informando de lo que tenemos en la parte inferior de ellas. Bueno, las muestras de los materiales, esas 14 muestras de las que antes os hablaba, pues
nos aportaron una información riquísima, tan rica que permite cambiar absolutamente la imagen que tenemos de cómo fue el edificio originalmente. Y fijaos lo que os voy a contar. Si observamos algunos de los elementos que veíamos en imágenes anteriores, fijaos, aquí tenemos una de las analíticas tomadas. Esa es una muestra tomada sobre uno de los arcos. Como veis, es una muestra rugosa, amorfa, pero cuando se limpia, cuando se documenta mediante el análisis espectrográfico y el análisis en profundidad de la pieza, pues nos damos cuenta de que se trata en realidad de los restos de una placa ornamental dispuesta sobre los arcos de ese aljibe. También encontramos en algunas de las piezas, algunas de las catas realizadas, restos de policromía, restos de pinturas que eran solubles en agua. ¿Eso qué significa? Pues significa que tenemos un uso no apto con el aprovechamiento hidráulico de la estructura. Y me diréis, pero si es un aljibe. Claro, pues precisamente ahí es donde está una de las claves de la investigación. Tenemos partes con decoración, tenemos partes pintadas y esa decoración y esa pintura no son compatibles con el uso hidráulico. Como veis, se trata de un conjunto de datos realmente interesante. Podríamos estar durante horas hablando de eso, ¿no? Pero me voy a ir directamente ya a conclusiones para que luego establezcamos una charla y un debate, ¿no? Ahí os hablo de eh, algunos de los datos obtenidos con la lectura paramental, ¿no? Mirad, en la imagen tenéis la mezquita, una de las mezquitas de Medina Zahara. Tenéis lo que es la excavación de esa mezquita y tenéis una recreación de la volumetría de la misma. Y os la he traído para que tengáis en perspectiva qué es lo que tenemos realmente en el Museo de las Veletas. Lo que todos considerábamos como un aljibe, en realidad no fue tal originalmente, sino que se convirtió en aljibe fruto del paso del tiempo. Tenemos que fijarnos en ejemplos como este de Archidona. Estos son los restos de su antigua mezquita reconvertida en ermita, para entender de qué estamos hablando. ¿Cómo nos cambia la perspectiva, ¿no? ¿Cómo cambia la apreciación acerca de un edificio cuando nos metemos de lleno en su investigación y todas las cosas que creemos saber sobre él caen rápidamente por su propio peso? Y me diréis, ¿y cómo es posible que, que una mezquita fuera convertida en aljibe? Pues es una pregunta realmente interesante. Y eso tendremos que responderlo desde el análisis de la evolución histórica de la ciudad. Sostengo, y esa es mi hipótesis, en breve habrá obras en el museo, obras que permitirán quizás la investigación en profundidad del subsuelo y de los muros, cosa que no pudimos hacer en su día, y esa investigación quizás rebatirá esta teoría o quizás será el momento en el que pueda ser afirmada. Pero lo que tenemos, fijaos, cuando vaciamos el aljibe de agua,
cómo la imagen de aljibe desaparece y lo que nos encontramos es una sala hipóstila, totalmente diáfana, totalmente abierta, que a lo que nos recuerda, evidentemente, es a la sala de oración de una mezquita. El aspecto de este inmueble es el de una mezquita de las que nosotros denominamos paleoandalusíes, es decir, de ese tiempo inicial de la conquista musulmana de la península ibérica. El propio muro al que se dirige la oración, el muro de la quibla, tiene la misma orientación, para que os hagáis una idea, del de la mezquita de Córdoba. Es decir, sigue unas pautas muy convencionales, muy características de ese mundo de los omeya existente en la totalidad de Al-Ándalus. Cáceres en aquel momento no era más que una pequeñísima población, una pequeña aldea rural, y esta no era otra sino su mezquita mayor. Sorprende, ¿verdad? Sorprende esa perspectiva. Nos faltan muchos elementos para completar la mezquita, porque las mezquitas no solamente son la sala de oración, las mezquitas también son lo que se llama el shan, que es el patio al que se accede a la sala de oración. Nos falta reconocer dónde se ubicaría el alminar o el minarete, pero son todos elementos que nos permiten reinterpretar el espacio. En su día, este era un edificio totalmente exento, que no estaba como en la actualidad, con el aspecto bajo tierra. Y es un aspecto irreal, fruto del crecimiento en altura de la topografía de la ciudad. Los diversos edificios que se han ido construyendo han generado pues, que tenga ese aspecto de ser un edificio subterráneo cuando en su día fue un edificio totalmente existente, emergente, ¿no? Fijaos cuántas cosas podemos interpretar de una lectura en profundidad de un edificio histórico. Hay que enjuiciar de una forma muy crítica todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos aprendido, para determinar si esos conocimientos adquiridos son verdaderos o son ficticios. Y en este caso podemos estar claramente convencidos de que estamos ante la irrealidad de un conocimiento transmitido de generación en generación, pero carente de una base de conocimiento serio y profundo. Así que tenemos que tener una mente muy abierta, dispuesta a cambiar lo conocido y lo aprendido. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por el aljibe, viendo algunas de las imágenes. Fijaos cómo cambia con agua y sin ella, cómo ese aspecto sin agua obviamente nos recuerda pues, a un espacio hipóstilo propio de una sala de oración, cómo se transforma para ser convertido en un aljibe y cómo esa transformación genera multitud de patologías que están llevando al edificio pues, a tener gravísimos problemas estructurales que ponen en riesgo incluso su supervivencia. Si observáis, en el segundo pilar, comenzando por la izquierda, podemos ver que sobre él se disponen pues, una especie de elementos difícilmente comprensibles, muy rugosos, que parecen casi elementos estalagmíticos, ¿no? Y que no son sino el lavado producido sobre los revestimientos ornamentales que en su día tuvieron los arcos, tanto el intradós como el extradós de ellos, y ese es el efecto producido sobre esas placas de cal por el continuo entrar y salir de agua durante las fases de uso
de este espacio como aljibe. Aquí tenéis una imagen muy interesante de ese nacimiento de los arcos en nacela. ¿Veis esa nacela cóncava que existe en la base de los arcos a la izquierda? Pues obviamente nos está hablando de el sumo cuidado y gusto con el que el edificio fue realizado. Fijaos la delicadeza de esos arcos, la maravillosa composición que tienen. Y obviamente, para un edificio que va a ser sumergido, no se dedican estos magníficos acabados y esta magnífica composición. Si alguno tenéis en mente aljibes que tengamos en nuestro territorio, de un volumen similar, podéis recordar los dos existentes en Trujillo, el de Altamirano y el de la Alcazaba, dos magníficos aljibes, pero que obviamente no tienen este tratamiento, en tanto que desde un primer momento fueron aljibes, no como este, que tuvo un uso muy diferente en su origen. Observamos, fijaos, el reaprovechamiento de material romano en todos los casos, quizás procedentes de alguna iglesia previa. Como es muy normal, hay una reutilización, especialmente en los lugares de culto, de elementos procedentes de otros edificios culturales desmontados, ¿no? Ahí tenemos incluso algún elemento también romano reaprovechado, de carácter cultural, algún ara votiva. Estas son las luceras, fijaos, por aquí es por donde entraba el agua, están en la clave de las bóvedas. Esas bóvedas no existían en el tiempo en el que el edificio funcionó como mezquita, sino que fueron fruto de la reforma producida en época almohade con la transformación de la mezquita en aljibe. Veis que algunas de ellas están tapiadas, algunas de forma muy burda, como puedan ser en este caso. Otra imagen más. Esas nacelas de las que os hablaba antes, de las que nacen los arcos, que compartimentan las sucesivas naves. Mirad la forma de esas naves que son perpendiculares al muro de la quibla, al muro de la oración. Ahí tenéis otra imagen del espacio. Detalles del pésimo estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. Observad cómo la humedad está degradando notablemente el edificio y es muy normal teniendo en cuenta que no se diseñó como contenedor de agua. Ahí tenéis una imagen muy clara de cómo la degradación producida sobre las placas ornamentales ha ido degradando la cal hasta generar ese aspecto churretoso, ¿no?, que no permite una comprensión directa de qué se trata y de por qué se forma hasta que no la analizamos en laboratorio, ¿no? Tenéis, fijaos, hasta dónde el agua llegaba, ¿no?, que es hasta donde está la mancha horizontal negruzca, esa mancha que nos está generando una superficie homogénea en todo el espacio, pues esa era la cota máxima de inundación. A partir de ahí no se inundaba más porque existía eh, un rebosadero que permitía el aliviado de aguas. Otra imagen más. Ese que tenéis al fondo, donde está esa pasarela, es donde tendríamos el muro de la quibla, el muro de la oración, y justamente donde está ese foco es donde hipotéticamente existiría el mihrab, que como bien sabéis es el lugar que marca la oración, ¿no? Ese mihrab probablemente en esta mezquita inicialmente no fue un nicho, sino una placa que estaría adosada al muro, algo muy normal también en mezquitas realizadas entre los siglos IX y X. Otra imagen del espacio. En el centro justamente de esta imagen podéis ver un ara romano reaprovechado como pilar de la edificación, ¿no? Veis unos boceles en la parte inferior
que tratan de impermeabilizar la junta existente entre pared y muro, algo muy normal si tenemos en cuenta pues eso, que el edificio no tenía un uso hidráulico al cual fue destinado, generando la necesidad de establecer unos nuevos revestimientos de naturaleza hidráulica para impedir que el agua se filtrase y se fuese, ¿no? Tenéis otra imagen de esa unión de juntas, que evidentemente es un postizo, no es original y es fruto de la conversión. En la actualidad tenemos una imagen de que parece todo muy uniforme, como veis, y en realidad es fruto, en buena medida, de las reformas realizadas durante los años 40 y de los años 70. Es decir, tenemos una imagen muy irreal de cómo era el edificio cuando fue encontrado a principios o reencontrado, mejor dicho, a principios del siglo XX. Bueno, este es el museo, la parte exterior del museo. Y vamos a cerrar la charla aquí y vamos a comenzar el turno de preguntas, si os parece. Muchísimas gracias.